Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. El día de hoy, en nuestra serie Hogar Cristiano, vamos a meditar bajo el tema Fe y Testimonio. Fe y testimonio. Y quiero comenzar posicionando esto. En un hogar cristiano, que se digne de ser llamado hogar cristiano, es clave, por un lado, que la fe sea el alimento diario para una proyección y el testimonio fiel sea un elemento de conversión para los demás miembros de nuestra familia. No hay duda de que el Evangelio en muchos aspectos nos presenta dos tipos de fuerza o energía, o dos formas de expresión del Evangelio. Podríamos decir que hay una que es la fuerza centrípeta y la otra es la fuerza centrífuga. Comencemos con la segunda, que es la más conocida. Incluso la mamita dueña de casa o a quien le toque la labor, al lavar una ropa en la lavadora, pone distintas modalidades de lavado, pero todas traen programado lo que es la parte de la centrífuga. Me acuerdo que antes han cambiado las cosas. Me acuerdo que antes estaba la lavadora y aparte a veces estaba la centrífuga. Y hoy por hoy está incorporada. ¿Qué hacía la centrífuga? Y es cosa de observar en las lavadoras. Un ejemplo muy sencillo. La ropa, para que sea bien estrujada, para que salga en presecado incluso, la hacen girar a alta velocidad. Hay un tambor especial dentro del aparataje ahí que gira a gran velocidad y la ropa se va despegando del centro, se va acomodando a las orillas de ese tambor que va haciendo los movimientos y girando a gran velocidad. Esa ropa sale prácticamente seca, pero la clave es que se va alejando del centro, parte de un centro y se va alejando hacia el exterior. Eso es lo que es centrífugo, que huye del centro, que va hacia afuera. Cuando hablamos de lo centrípeto, es lo contrario. Quiere decir que es lo que se acerca, es lo que se apega, es lo que va en dirección del punto central. Pues bien, en el Evangelio están estas dos fuerzas, estas dos manifestaciones, estas dos expresiones, si pudiésemos llamarle, de la dinamita de Dios. No se olvide que en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibiréis poder. ¿En qué momento? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, a fin de que de ser testigo, donde partiendo desde Jerusalén hasta el último de la tierra. Ahí está todo el modelo de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. Y van a entender por qué estoy tocando estos puntos prontamente. Recibimos el Espíritu Santo en el momento que nos convertimos y el Señor llega a nuestras vidas. Ahora hay que constantemente llenarnos de la presencia de este Espíritu para que tengamos poder y unción. Pero el elemento fundamental es, o el punto fundamental es, que nosotros pasamos a ser ese punto inicial, nosotros mismos, nuestro propio altar del corazón. Desde ahí, hacia adentro, muy dentro de nosotros, el Espíritu Santo toma posesión, gobierno, dominio, nos impregna de su presencia. Y ahora viene el accionar de la fuerza centrífuga. Todo eso que está interno ahora, que está en nosotros, tiene que impactar lo externo. Ese es el fundamento de ser un testigo. Y aquí en este pasaje que les presento yo como ejemplo, previo ya a presentar el versículo base, liga la fe, liga el testimonio. Porque ahora,
con la fuerza centrípeta, es decir, el Espíritu Santo impregnado en nosotros muy internamente, hacia adentro, ahora explota, porque la palabra ahí, poder, es dunamis, desde el griego, que significa energía, potencia, pero involucra la misma raíz de la palabra dinamita. Entonces, la dinamita de Dios explota hacia afuera, porque ahora tenemos que ser testigos, y un testigo no es uno que va a una corte a testificar algo. Un testigo es uno que está dispuesto con vida, en actos, en dicho y hecho, a demostrar que Cristo vive y vive en nosotros. Pero ese testigo está dispuesto hasta la muerte. Ahí aparece la idea del primer testigo, mártir, por la causa de Esteban. ¿Ah? Ahí aparece Esteban, al final del capítulo 7 del libro de los Hechos. Encuentra usted a un Esteban entregando su vida. Entonces ahora, entendiendo estos dos puntos, cómo se liga la fe y el testimonio, quiero que esto lo apliquemos a Hogar Cristiano, para que por medio de nuestra fe y nuestro testimonio, nuestra familia sea alcanzada. ¿Ah? Nosotros, la fuerza centrípeta, ahora tenemos que actuar en fuerza centrífuga. Lo que está en nosotros, poder que alcance a los demás. Entonces, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 hasta el versículo 34. Usted se va a dar el tiempo en casita de leer todo el capítulo 16. Hágalo, por favor, ya. Yo me voy a centrar en su núcleo, el capítulo 16, desde el versículo 30 al 34. Usted va a leer los versículos anteriores y los versículos posteriores. Entonces usted ahí va a entender lo que se llama el contexto. ¿Qué quiso presentar el Espíritu Santo por medio del escritor de turno? En este caso, Lucas, el médico amado, el que escribe el libro de los Hechos. Y dice así la palabra del Señor bajo la versión Biblia del Oso. Y sacándolos fuera les dice: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Amén. Es extraordinario poder vislumbrar, de alguna forma visualizar, quizás nunca llegar a entender a cabalidad los perfectos y preciosos planes de Dios. Pero cuando la Biblia nos muestra eventos como este, nos maravillamos. Algo en nosotros va sintiendo esa manifestación tan maravillosa en la forma como Dios trabaja. En esta historia vivencial del apóstol Pablo con uno de sus compañeros, ya para su segundo y tercer viaje, el cual fue Silvano o Silas, sabiendo que en el primer viaje misionero su hombre de confianza, su brazo derecho fue Bernabé, pero ahora Silvano o Silas, otro hombre extraordinario en las manos de Dios junto al apóstol Pablo, por causa del evangelio, por Dios haberlos usado poderosamente en una región donde predominaba la hechicería, la adoración a falsas deidades, y por Dios haber hecho una obra poderosa, ellos ahora estaban pagando por causa del evangelio. No se olvide que Pedro también dice al inicio de su carta que tenemos que aprender a padecer como cristianos. En su carta lo enseña. Tenemos que aprender a padecer como cristianos.
no como malhechores. Y si nos toca padecer como cristianos, para ser un buen testigo de Cristo, cárcel, hay que asumirlo, pero siempre y cuando sea por causa del cristianismo, por causa del evangelio, perdón, por causa de la palabra de Dios, donde detrás de esto hay un plan de Dios, donde tú y yo, aunque Cristo es el protagonista a través del Espíritu Santo, somos parte de este plan y de esto que se va a gestar. Acá estos hombres de Dios, pagando por la causa del Evangelio, son encarcelados y usted no crea que estaban en un hotel 5 estrellas, como muchos hoy por hoy lo están, siendo realmente gente que ha cometido fechorías grandes, que debiese pagar justamente una cárcel como tal, hotel 5 estrellas. Hay otros que son políticos corruptos que cometen grandes fechorías y solo tienen que ir a recibir clases de ética. Esa es la hipocresía del mundo. Esa es la conducta, la norma habitual en muchas esferas de la sociedad, donde realmente la justicia pasa a ser simplemente una caricatura y la verdad no asoma por ninguna parte. Pero en las cosas de Dios, donde la verdad y la justicia pasan a ser fundamento, y como enseña y escribe el apóstol y le da indicaciones clave a Timoteo, le dice, mira, yo te quiero enseñar cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Ah? 1 Timoteo 3:15. Le pone estos dos fundamentos, verdad y justicia. ¿Por qué? Porque dice que en la casa de Dios, la casa de oración, la congregación a la que pertenecemos o en la que nos movemos, la iglesia incluso local y la iglesia universal, cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es columna y baluarte de la verdad. Es el pilar y el fundamento. Es como que la base abajo fuese la justicia, o a la inversa, pongamos la inversa. La gran base, la viga maestra que sujeta el edificio es la verdad, fundamento inamovible, solo igualable con Cristo, porque Cristo es la verdad. Y ahora se proyecta como un pilar, como un poste firme que da rigidez y lleva todo el peso del edificio, la justicia. Y estos varones, por causa de la verdad y la justicia, estaban ahí encarcelados en Filipo. Y no crea que estaban en las mejores condiciones. Eran salvajes en esos tiempos, sobre todo si hablamos de cárceles romanas. Los apaleaban. Entonces, tenemos que entender que estos hombres estaban en la parte más segura de la prisión, golpeados, si no desnudos, con muy poca ropa, en noches quizás muy frías, y la Biblia es tan clara y tan precisa que Lucas, como buen médico, hacía anatomías. El Evangelio de Lucas es una anatomía de Cristo, es una disección donde nos muestra parte por parte cosas muy fundamentales. Es solamente un médico. Y acá en el libro de los Hechos igual, aunque el libro de los Hechos sabemos que sanamente no nos da como para hacer doctrina profunda a la iglesia, nos muestra, siendo el libro histórico, nos muestra cómo comenzó la iglesia, para que nosotros sepamos cómo debe terminar su día la iglesia previo al arrebatamiento. Entonces yo te advierto de antemano, iglesia, y escúchamelo bien, viene avivamiento, avivamiento siempre ha habido, y estamos constantemente los que buscamos a Dios en avivamiento, pero sí, creo firmemente que lo que está ocurriendo hoy por hoy es una pincelada de lo que viene, un efluvio grande del poder del Espíritu Santo, pero primero en quebrantamiento y humillación, para que después Dios se glorifique. Pero también al mismo tiempo viene persecución, nos va a tocar pagar por causa del Evangelio. Y tenemos que ser dignos representantes y preparar nuestros hogares cristianos en base a fe y testimonio de lo que viene. Ahora, acá, estos hombres encarcelados en lo más profundo de ese lugar, golpeados, están amarrados a los grilletes, están puestos en el cepo. El cepo era un instrumento donde tanto tus muñecas y tus tobillos, vale decir tus manos y tus pies, quedaban inmovilizados. Entonces, golpeados, con frío, malnutridos,
en condiciones paupérrimas, literalmente ahí, amarrados como animales, sin posibilidad de huir ni de moverse con libertad. Quizás cuánto dolor físico. Pero aquí comienza lo extraordinario, y aquí es donde en el hogar cristiano la fe y el testimonio son fundamentales. Comenzaron en la peor noche de su vida a cantarle a Dios. ¿Eres tú capaz? Y te hago el desafío. Si eres de hogar cristiano, si realmente eres un hombre y una mujer de Dios, y que esto involucra a tus hijos, en la peor noche de la vida de un hogar cristiano, puedes cantar salmos a Dios. En el peor momento de tu enfermedad, en el peor momento de tu aflicción, en el peor momento de la necesidad, cuando hay angustia, cuando muchas veces no hay que echarle a la olla, cuando muchas veces no tienes ni siquiera un mendrugo de pan en tu mesa y estás realmente con muchas cuentas, estás con problemas, estás con angustia, estás padeciendo por la causa, eres capaz, y yo me hago la pregunta a mí mismo, ¿seré capaz de tener la actitud de estos dos hombres de Dios, que no solo su fe estuvo puesta en Cristo, que es lo fundamental, sino que dieron testimonio, demostraron que esa fe era una fe viva y pudieron expresar cántico de alabanza tan poderoso que en la peor noche de su vida estaban en vigilia delante de Dios, y Dios les responde en forma extraordinaria. Qué maravilloso ejemplo nos dan para nosotros, que muchas veces cuando viene la angustia no tenemos fuerza ni siquiera para orar. Y cuando viene la dificultad, el problema, terminamos renegando de Dios o quejándonos. Si tú eres una persona de queja constante, que reniega de Dios, déjame decirte que no solo estás demostrando que eres un incrédulo, sino que no tienes el testimonio como para que más parte de tu familia sea alcanzada para ser parte del reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Pero como muchas veces, no pocas, como muchas veces tomamos un versículo, no lo analizamos, no le damos un contexto, no lo sabemos entender, no lo sabemos aplicar, no lo sabemos ni siquiera llevar a la práctica nosotros mismos, y decimos, y a veces predicadores lo dicen, no te preocupes, hermano, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Algunos piensan que Dios es mago. No, el Dios que yo alabo, que espero que sea el mismo que tú alabas, jamás ha sido mago. Él no hace las cosas por magia, ni tampoco es el genio de la lámpara para que tú estúpidamente pienses que Él debe responder tus caprichos si tú no eres una persona de búsqueda, de oración, de ayuno, de proyección en Dios, de meterte a fondo con Dios. No esperes respuesta. Ahora, obviamente, Dios en su amor, en su gracia, muchas veces nos sorprende. Pero en lo común, lo que Él quiere es que le busquemos más de cerca. Ahora, mire acá. ¿Qué fue lo extraordinario de esto? Y la Biblia lo relata en detalle. Vino un gran terremoto como respuesta divina. Si queremos impactar el corazón de Dios por medio de nuestros hogares que se dicen ser cristianos, tenemos que ligar fuertemente la fe y el testimonio. Ser de fuerza centrípeta a fuerza centrífuga. Lo que está en mí, esa fe sólida, suficiente, ahora tiene que transformarse en un testimonio real de que Cristo vive en mí. Pablo lo declaró y está registrado en Gálatas 2:20. Él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vivía en Pablo, ese mismo Cristo que estaba en el corazón de Pablo, hacia afuera tenía que impactar el entorno. Pero a veces pensamos que Dios, por arte de magia, va a convertir a nuestras familias. Y ni siquiera oras por tu familia. Hay madres que dicen, mi hijo está rebelde, no quiere saber de las cosas de Dios, yo no sé qué hacer. Vaya a la rodilla, mujer de Dios, vaya a la rodilla, peléele al diablo su hijo, reclame las promesas con reverencia delante de Dios. Y tú, papito cristiano,
Comienza a dar un buen testimonio delante de tus hijos, delante de tu entorno, delante de tus vecinos. Comienza a dar un buen testimonio por amor del cielo. Comienza a darlo. Hoy por hoy son días en donde el testimonio va a predicar más fuerte que la palabra, porque el mundo está cansado de charlatanes, el mundo está cansado de gente inconsecuente que solo habla, que solo dice, pero nunca hay una demostración genuina de fe con obra y testimonio. No te olvides, amada iglesia, que Santiago, el hermano de Cristo, que escribe esa extraordinaria epístola, breve pero profunda, es clave en sus planteamientos. Es clave en esos planteamientos. Él dice en esos planteamientos tan poderosos que la fe sin obra es muerta en sí misma, ahí dentro del capítulo 2. La fe sin obra es muerta en sí misma. No que la fe nos salve, sino que la fe tiene que testificar que somos salvos. Pastores, que yo soy salvo, ¿para qué demostrarlo? Es que tienes que demostrarlo. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero también hay otro elemento. En Filipenses 1:21 el apóstol Pablo fue claro y preciso. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo alguien de fe contundente y de testimonio fidedigno, genuino, puede atreverse a decir semejantes palabras. El tema es que acá en la cárcel, junto a Silas, Pablo estaba demostrando que realmente lo que dijo no lo dijo por una emoción loca, como muchos hoy por hoy dicen cosas que ni siquiera sienten o quieren enseñar cosas que ni siquiera conocen. Pero allá el hombre de Dios fue capaz, a través de la alabanza en el peor momento de su vida, generar un terremoto divino. ¿Quieres impactar el corazón de Dios, iglesia? Hogar cristiano, ¿quieres que el terremoto de Dios pueda remover el problema, pueda remover la circunstancia adversa y pueda alcanzar a familia o vecinos que aún no conocen a Cristo por medio tuyo? Fe y testimonio. Entonces ahora, este hombre, sorprendido por este gran terremoto, se da cuenta que estaba metido en un tremendo problema. Porque este terremoto botó los muros, abrió las puertas y soltó las cadenas y los grillos. Y él, el carcelero de Filipo, era el hombre que estaba a cargo de eso, era su responsabilidad. Y él sabía que bajo el código romano, este varón, en el puesto que tenía, solo le esperaba la muerte, y no una muerte fácil. Por ahí, lo más probable es que lo iban a decapitar, le iban a cortar la cabeza. Entonces, cuando ve las cosas perdidas y llega a pensar que todos los presos habían huido, saca su espada y se quiere matar. Aparecen en escena Pablo y Silas, el Espíritu Santo trabaja y no se comete ese suicidio. Pero ahora viene lo extraordinario, porque este hombre estaba angustiado. Y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta que el mundo tiene. Esa es la pregunta que quizás tu familiar cercano o medianamente lejano, quizás muy lejano, tiene. Quizás esa es la pregunta que tiene tu vecino. Quizás esa es la pregunta que tiene alguien enfermo en un hospital. Porque el mundo piensa que se debe hacer una obra para alcanzar la salvación. Ahí en San Lucas 18 aparece un joven rico que le dice, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es aquí donde tú, como fuerza centrípeta, ahora tienes que permitir que Cristo a través de ti, por medio del Espíritu Santo, pero tú con una fe contundente y un testimonio genuino, para que no seas un mero y simple charlatán, Dios te pueda usar para que sean esas personas alcanzadas. Pero aquí surge el problema también. A veces Dios nos quiere usar y nos negamos. ¿Cómo es esto, pastor? Yo no soy
hombre de poca fe, yo tengo mucha fe, así que Dios no puede permitir que yo caiga hospitalizado. No, yo rechazo eso, lo reprendo. Y como ahora estamos en el tiempo del decreto, pobres ilusos, el decreto, yo decreto, yo declaro, yo decreto. No, no, no. No, 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 iglesia. El único que decreta es el rey. El siervo solamente proclama el decreto dado por el rey. El siervo solamente proclama la palabra, la declara, pero el que la decreta, la establece, la fundamenta, es el rey. No nos hagamos reyes. No, somos los simples obreros de Dios. Entonces, ahí, en ese momento preciso, es cuando Dios va a obrar extraordinariamente. Pero el problema es que muchas veces no queremos que Dios obre por medio nuestro, ya sea por ignorancia, ya sea por rebeldía, o ya sea simplemente porque no queremos entender. A veces, por medio de una enfermedad, Dios se va a glorificar a través tuyo para alcanzar allá. A veces caes hospitalizado y te operan de algo, y ahí estás tú con la queja. No, ese es el momento de la alabanza, porque tú tienes que ver que Dios tiene causalidades y nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Cada instancia de tu vida, si eres hombre de fe y testimonio, considérala como, comillas, esto es algo muy personal mío, comillas, como la excusa santa de Dios. Siempre Dios va a tener una excusa santa en sus planes perfectos, en su causalidad. Dios siempre se mueve en causa y efecto. Algo va a querer hacer el Señor por medio tuyo. No te niegues a la cárcel si es por causa de Cristo. No te niegues a estar enfermo y quizás gravemente enfermo a punto de morir y llegues a las manos de los médicos a un hospital y ahí quedes tú un par de días o semanas. Porque a través tuyo, quizás en la cárcel, Dios va a alcanzar un preso. Y acá lo vemos que fue así. ¿Por qué va a decir usted? Porque este carcelero estaba más preso que los mismos presos y necesitaba la libertad de Cristo. No se olvide que en Isaías 61 se dice que Cristo vendría a traer apertura de las cárceles. Y ahora lo hace a través de nosotros, pero en fe y testimonio. Allá lo hizo con Pablo y Silas. No te niegues a que Cristo te use en los hospitales cuando caes enfermo, pero como estamos en el tiempo de la superfe, el cristiano no se puede enfermar, no se puede deprimir, no puede caer hospitalizado. ¿Quién ha dicho eso? Para otros la pobreza es signo de maldición, para otros la enfermedad es signo de juicio. ¿Qué pecado habrá cometido este? No necesariamente la enfermedad es por causa de pecado, a veces por causa de descuido nuestro, pero en el elemento fundamental, Dios lo va a usar todo esto como un canal de bendición para otro o una herramienta necesaria para lograr y concretar sus planes. Acá vemos cómo un hombre necesitado fue alcanzado gracias a la golpiza salvaje y la cárcel de 2 de sus obreros. Y aquí viene algo también extraordinario. El hombre creyó y fue salvo, porque la Biblia es clara. Primero, lo que condiciona la salvación va a ser la fe, una convicción sólida. Y esa fe viene por la palabra. Romanos 10:17 lo dice. Después la salvación es por medio de la fe, porque la fe es una herramienta que va a activar la gracia. Y la gracia involucra el perdón de pecado, la limpieza por la sangre de Cristo y ser adoptados como hijos de Dios. Como dice claramente Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 y Romanos 8:14 en adelante. Y en esos puntos principales, nosotros alcanzados a esa gracia bendita, ahora somos salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero sí, ahora siendo salvos, como enseña Santiago en el capítulo 2, tenemos que hacer una demostración por medio de obra de que realmente en testimonio somos fieles hijos de Dios y realmente somos dignos de ser llamados parte de un hogar cristiano. Entonces la fe activa la salvación,
pero la obra testifica esa salvación. No hacemos obras para ser salvos, somos salvos, por eso hacemos obras. No hay que olvidarse que en 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos habla de la inspiración completa de la Escritura, de las 4 utilidades que tiene la Escritura vivida correctamente en nuestras vidas, y que finalmente debemos entender que de antemano, mucho de antemano, Dios ya nos preparó para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasó ahora? Este hombre, que fue uno de los que gestó la golpiza quizá de los siervos de Dios, ya convertido como hermano, ahora es el que va a atender las heridas, es el que va a lavar las heridas de esto. ¿Por qué? Porque se sorprendió este hombre al ver que ningún preso había huido. Ya los presos no tenían necesidad de huir de los barrotes físicos, porque lo que hace Dios es quitarnos los barrotes y las cadenas espirituales. Tú puedes estar en lo profundo de una cárcel, pero en Cristo puedes ser el hombre más libre que exista. Pero a la inversa, tú que dices que vives en un hogar cristiano, probablemente eres más preso que un preso detrás de los barrotes, porque los barrotes más terribles y las cadenas más fuertes son las espirituales. Hay hogares cristianos que se dicen ser cristianos, pero lo más feo que tienen es un mal testimonio. No tienen fe ni siquiera para orar por los alimentos y se dicen hogares cristianos. Piensan que Dios, por arte de magia, solo porque está ahí escrito y no lo han estudiado a fondo, piensan que Dios está obligado a salvar a la familia. ¿Quién te ha dicho que Dios está obligado a algo si Él es el soberano? Nosotros estamos obligados a entender que Él, como el rey, Él da decretos, Él hace como Él quiere, Él no pregunta, Él no te va a pedir permiso para nada. Somos nosotros los que tenemos que entender eso e ir en esa actitud delante de Él. Y te lo pregunto desde ya, ¿quieres que tu familia sea impactada para salvación? ¿Quieres que ese que está perdido más que el diablo llegue a salvación? Pues bien, ponte las pilas, comienza a alabar a Dios en medio de la angustia, del dolor, de la necesidad, de la peor noche de tu vida. Comienza a alabar a Dios, comienza a demostrar la fe, comienza a dar un testimonio genuino. Pero si ven en ti que eres un sinvergüenza, un mentiroso, uno que ni siquiera cumple, a veces le dice a un familiar, préstame tanto dinero, te lo devuelvo a fin de mes. Pero al final termina diciéndole que Dios te lo pague, porque nunca le devuelve. ¿Tú crees que esa gente va a creer que tú realmente eres cristiano? Por eso hoy por hoy el evangelio está tan denigrado, porque donde hay hogares cristianos genuinos, Dios se glorifica. Pero donde hay hipocresía, corrupción, basura y nada que tiene que ver con lo de Dios, el evangelio sigue siendo denigrado por tu culpa delante de los hombres. ¿Qué decir de la corrupción en las altas esferas jerárquicas de la iglesia? ¿Qué decir de eso? Entonces, ahora ocurre algo. Creyó el carcelero de Filipo, atendió a los siervos de Dios, bajó al bautismo incluso, pero fue alcanzada la familia del carcelero. ¿Por el testimonio de quién cree usted? A ver, ayúdeme. ¿Por el testimonio de Juan Pérez, el vecino que vivía a la vuelta de la esquina? ¿Usted quiere que por medio de otros su familia sea alcanzada? ¿Por el testimonio propio de él y por la comunión con los siervos de Dios ahí? Aquellos que fueron golpeados ahora estaban compartiendo una mesa junto ahí al núcleo de la familia, y lo extraordinario que toda la familia de este hombre fue alcanzada. Quizás no va a ser la norma común, porque tú y yo tenemos que orar y dar testimonio en fe para que nuestra familia sea alcanzada, pero quizás no toda nuestra familia va a ser alcanzada la gracia de salvación. Eso solo lo sabe el Señor, pero tú y yo debemos ser esos canales de bendición y no nos queda absolutamente otra. ¿Lo vas a asumir? ¿Lo vas a asumir? Qué bien que lo quieras asumir. Una conclusión, un consejo, una consigna. Conclusión. Son los días donde la fe y el testimonio tienen que predicar muy fuerte por medio de la palabra. Consejo.
Hagamos las cosas bien. Seamos honestos primero con nosotros mismos, después con el Señor, o a la inversa, porque el orden es ese. Seamos honestos primero con el Señor, después con nosotros mismos y finalmente con nuestro entorno. Consigna y lema para el día de hoy: fe y testimonio serán herramientas poderosas para que nuestras familias sean alcanzadas a la gracia. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And he gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.